está en modo no presentación, Federico. Listo, entonces como comentaba, vamos a tener 3 presentaciones, después hay 3 personas que van a comentar y luego vamos a abrir a discusión, pero probablemente descansando mucho en el chat para poder tomar preguntas y poderlos trasladar yo verbalmente hacia los expositores. Entonces creo que con eso podemos arrancar con la primera presentación de parte de Brian King, que es el líder del área de innovación digital y acelerador de datos. A él lo dirá mejor que yo, ya pasándome yo de inglés a español, de parte del CGIAR, y él nos va a hablar de la Alianza para la Integración Digital en Cadenas de Suministro Agropecuario DIACSA, enfocado en la interoperabilidad entre soluciones para la trazabilidad. Entonces, adelante, Brian. Bueno, gracias, Jenny, y es un placer estar con ustedes. Sí, como ha dicho Jenny, yo coordino varios aspectos de innovación digital a nivel de la alianza y también del consorcio CGIAR, incluyendo nuestra participación en esta alianza DIASCA. DIASCA es un grupo de casi 300 miembros, empresas, ONGs y otras partes interesadas en este tema de interoperabilidad y integración, ¿no? A nivel de cadenas de suministro agropecuario. Próxima diapositiva. Para el tema de hoy, cuando se habla de ese reglamento, cabe un poco poner el contexto, creo, un poquito más, ¿no? Yo creo que se puede decir que en los últimos 20 años o más, cadenas de suministro se han puesto más digitales, ¿no? Más digitalizadas. Y en por lo menos la última década se ha visto intervenciones políticas y de regulación sobre sustentabilidad, comportamiento, digamos, responsables en cadenas de suministro. Yo creo que la intersección de esas dos tendencias han dado a una proliferación de sistemas, soluciones, potenciales estándares en esta área de trazabilidad. Entonces, hoy día hay que como manejarlo un poco, ¿no? Y yo creo que DIASCA y nuestra participación en DIASCA, la alianza más grande que nosotros, da como algunas vías de poder hacerlo y poder avanzar. Y eso también tiene mucha importancia para implementar o apoyar el cumplimiento con este reglamento de la Unión Europea. Próxima diapositiva. Bueno, el riesgo, un poquito sobre el riesgo, es que se va a excluir a varios actores que participan en esas cadenas de suministro y de valor. Por ejemplo, el reportaje que he puesto acá es sobre Cargill, que ahí mismo en el título dicen que es un gigante en cadenas de valor de soya, cacao y café, el café. Y bueno, sí, empresas enormes suelen tener departamentos que se dedican solo al cumplimiento con políticas y regulación. Entonces, lo que va a pasar y se está viendo, creo, es que refuerza la posición en el mercado de empresas grandes. Y creo que la interoperabilidad, facilitar el flujo de datos, es un tema fundamental para poder facilitar también la participación de varios actores en esas cadenas. Y eso nos equipa también de capacidades para monitorear y seguir la deforestación, intervenciones para salvaguardar o mejorar los ingresos de productores en pequeña escala, etcétera, ¿no? Es como la interoperabilidad y el flujo de datos como más libres son capacidades como fundamentales para evitar esa exclusión, creo yo. Próxima diapositiva. Entonces, DIASCA, como he mencionado, es una alianza, no la lidero yo coordino nuestra participación en esta alianza desde el lado de CGIAR y progresiva más desde el lado de la alianza Biodiversity CIAD.
Y a través de nuestra participación pretendemos como fomentar y promover y apoyar como tres cosas, ¿no? O tres objetivos, podemos decir. Facilitar como el codiseño de soluciones tecnológicas, de sistemas que permiten la inclusividad o la inclusión, o por lo menos no excluyen. De ahí como fomentar lo que llaman desarrollo ágil, ¿no? De hacer prototipos, validarlos, hacer como grupos foco, etcétera, para mejorar el diseño y la interactividad y ¿no? Como lo adecuado que puede ser esos sistemas para nuevos contextos. Y último también, cabe resaltar también el papel de la ciencia abierta en realizar los impactos esperados de tales reglamentos. Y voy a entrar en más profundidad en cada tema ahorita. Próxima diapositiva. Entonces, este tema de codiseño, hay un método que se implementó con éxito hace poco por un grupo conectado a la Organización Internacional de Estándares, ISO, que se llama mapeo de capacidades. Y cuando hablamos de capacidades, estamos hablando de capacidades organizacionales. O sea, ¿qué es lo que una organización hace o debe poder hacer para participar en la cadena de valor? ¿Qué debe hacer la cadena de valor en sí o una industria o el sector? ¿Qué capacidades tienen que existir para llegar como al impacto el impacto deseado o el funcionamiento deseado? Entonces es un método que se aplica a nivel de empresas grandes, pero también se ha aplicado con algún éxito también mirando como una cadena entera, ¿no? Y ese ejercicio se ha hecho con fin de crear como un grupo estratégico sobre estándares para agricultura digital. Entonces, lo que pretendemos es promover o fomentar como emular ese proceso conectado un poco más estrechamente a lo que es ese reglamento sobre la deforestación. Próxima diapositiva. Bueno, cuando se habla de capacidades organizacionales, se aprende un poquito más sobre capacidades digitales transversales, o sea, capacidad digital, algo que se puede hacer con tecnología digital, poniendo de lado un momento tecnologías específicas, pero cosas que hay que poder hacer para que esa cadena funcione bien y que se puede hacer a través de tecnologías digitales y a través de utilización de datos o mejor utilización de datos. Entonces, en este reglamento, por ejemplo, explícitamente menciona polígonos. Es el único reglamento que conozco que utiliza la palabra polígono hasta hoy, ¿no? Y ahí indica que la capacidad de cómo manejar puntos y polígonos específicos y localizados en el planeta, geolocalizados, la capacidad de tener identificadores únicos para cada punto o para cada polígono, la capacidad de monitorear o contribuir a o utilizar el monitoreo de la deforestación y todo eso como se encuentra en una capacidad de facilitar como cadena de custodia a nivel de una cadena. Y eso son capacidades transversales en que varias partes interesadas tienen que participar si va a funcionar bien y realizar el impacto, el impacto deseado de esa política. Próxima diapositiva. De ahí no se va a parar, ¿no? Eso ha sido un poco abstracto, pero es importante tener un proceso donde se define capacidades primero y después se mira tecnologías concretas. Porque ahí se evita de conversaciones si tecnología A funciona mejor que tecnología B, bien, eso se define en términos de la capacidad y qué tal no apoya esa capacidad. Sí, no sé si me explico bien. Entonces, ese proceso se profundiza más por como codiseño y desarrollo ágil
junto con utilizadores y participantes y partes interesadas en cadenas, ¿no? Es tomar como datos espaciales y ese como interactividad con partes interesadas, con utilizadores eventualmente, etc. Próxima diapositiva. Bueno, y último, la ciencia abierta. La ciencia abierta es como una filosofía de que la investigación no para, ¿no? Y de que se puede, es como acelerar la investigación científica por estar compartiendo casi todo, ¿no? No todo a la vez, pero hacer como datos abiertos, métodos, modelos, software, todo eso abierto y descubrible y abierto a reutilización y abierto a crítica, ¿no? Para ir mejorando la investigación, el entendimiento del mundo natural y humano y socioeconómico. Y reconociendo que es un proceso continuo. Entonces, para un reglamento tan ambicioso en términos de los impactos que se espera tener, en términos de frenar o de acelerar la deforestación, hay un montón de preguntas de investigación no resueltas y que no se van a resolver. Es un proceso continuo. Por ejemplo, ¿qué es una buena medida proxy para la deforestación detectar, o sea, establecida a través de datos de satélite? ¿Qué son los impactos en terreno de reglamento? ¿Está teniendo los impactos, o sea, impactos deseados o no deseados? ¿Y por qué? ¿Y qué se puede hacer? Entonces, todo esto lo veo como una función de la ciencia abierta, si de hecho se va a llegar a tener los impactos deseados del reglamento y mitigar también impactos no deseados de ese reglamento. Entonces, lo veo como un proceso de investigación activa que va como y se va como aprendiendo mutuamente y colectivamente de cómo llevarlo a cabo y cómo implementarlo de forma inclusiva. Así que voy a pasar a colegas, van a reconocer este mapa de Luis y es un placer estar con ustedes. Gracias. Muchísimas gracias, Brian. Todos, si tienen preguntas o comentarios, por favor, los van dejando en el chat, los abordaremos al final. Y en este momento, siguiente diapositiva, por favor, Federico, vamos a pasar a Luis. Luis es el líder del área de investigación de la alianza que se llama Sostenibilidad, ¿cómo sería en español? Guiado por datos. Toda la parte de transformación digital en función de la sostenibilidad. Y él nos va a presentar, nos va a hablar sobre Terra AI Plus, aprendizaje automatizado para el monitoreo, reporte y verificación de la no deforestación asociada a fincas en cadena de suministro de café. Luis, adelante. Hola, muchas gracias, Jenny. Bueno, podemos seguir con la próxima diapositiva. Entonces, esa herramienta básicamente se definió, se construyó porque había una necesidad impulsada por la industria del café en particular, también de cacao, de mapas específicamente de sistemas agroforestales. Hay los estándares de certificación y las regulaciones que aparecen, como el EUDR, los compromisos de carbono neto, de neto cero que hacen las compañías, que ponen muchas presiones sobre los traders y operadores. Eso son en cadenas de café, pero también en cacao, palma aceitera, etcétera, etcétera. Hay una demanda creciente de ubicaciones de cultivo altamente precisa en áreas de suministro por las compañías. Y hay una demanda creciente de un método basado en datos para informar sobre la huella de carbono. Siguiente. De ahí nació la herramienta Terra AI Plus, que básicamente estamos desarrollando. Les voy a mostrar a dónde vamos en este momento, pero la herramienta no está totalmente terminada.
Pero básicamente aprovechamos de más de 15 años de experiencia en monitoreo de deforestación que ya tenemos con la herramienta Terae, para básicamente crear una herramienta diseñada en colaboración con la industria del café que sirve como una plataforma satelital que centraliza el monitoreo de la sostenibilidad de la cadena de suministro agroforestal. Básicamente nos enfocamos en 4 funcionalidades. La primera es encontrar nuevas áreas de certificación que tienen bajo riesgo en términos de deforestación, pero también otros indicadores como impacto del cambio climático y otros indicadores. El monitoreo de riesgos de cadena de suministro existentes, donde queremos ver una cadena dada que ya tenemos mapeada con polígonos o con puntos. Queremos ver cuáles son los riesgos que existen en esta cadena en términos de regulaciones y de certificación. También la creación fácil de informes, de reportes que se pueden, por ejemplo, usar para informar a auditores sobre la gestión de riesgos que está haciendo la empresa. Y finalmente, identificar rápidamente oportunidades para el secuestro de carbono dentro de los sistemas agroforestales. Siguiente. Básicamente, para crear esa herramienta tuvimos que trabajar en 2 innovaciones. La primera es crear un sistema que sea capaz de hacer mapas de cobertura terrestres con alta precisión para café y diferentes tipos de agroforestería. Llegamos ahora a una precisión de un rango de 85-90% en cada clase en paisajes grandes. En ese ejemplo es todo un gran área de Vietnam donde producen mucho café. En ese caso, tuvimos que colectar más de 60,000 referencias georreferenciadas dentro de este área en Vietnam para crear un mapa de 10 categorías, pero que realmente tiene 88 subcategorías. Un ejemplo puede ser que el café que recién plantado, un café que ya tiene 2, 3, 4 años, va a ser muy diferente. Entonces tenemos, aun si al final todo es café, o café con mucha sombra, café con poca sombra, todo es café, pero son diferentes subclases. Y tenemos, redes neuronales, convolucionales y todo este tipo de herramientas para analizar una fusión de imágenes Sentinel-1 y Sentinel-2 de Copernicus, para finalmente generar esos mapas de alta precisión. Siguiente. Gracias. Y la segunda innovación que tuvimos que desarrollar es el mapeo de árboles de sombra de café y suelo visible adentro de las áreas que ya identificamos como café. Entonces, básicamente hay un primer paso donde identificamos el café, luego vamos a caracterizar cuál es el estado de esas áreas donde crecen café en términos de árboles de sombra. Vamos a tener un sistema básicamente que va a detectar a grande escala, en este caso, de nuevo, es para todo ese área grande de Vietnam que vimos, la densidad de árboles de sombra en cada uno de los plots de café que podemos observar. Y nos da como resultados el tipo de mapas que podemos ver ahí, donde va desde sin sombra, bajo directamente en el sol, hasta mucha sombra con muchos árboles de sombra dentro del cultivo. De nuevo, estamos usando imágenes satelitales, Sentinel-1 y 2, los mismos datos que antes, y nos permite tener aproximaciones de la cantidad de árboles de sombra dentro de los cultivos. Siguiente. Y bueno, basado en esto, creamos diferentes dashboards o diferentes
páginas en una plataforma web que básicamente muestran diferentes métricas para analizar ya más en profundidad los datos que tenemos disponibles. El primer ejemplo aquí son como les decía al principio, métricas que permiten encontrar regiones donde hay más o menos riesgos para nuevas inversiones en certificación o inversiones, pero si se quiere entrar en una nueva área de suministro, ver si esa área tiene muchos riesgos en términos de deforestación. Puede ser para el EUDA, por ejemplo, con un shock a 2020 o un umbral al 2020, o por ejemplo, no sé, Rainforest Alliance con un umbral a 2014. Entonces, con diferentes estándares podemos ver cuáles son los diferentes riesgos. También analizamos los riesgos en términos de climáticos y finalmente los riesgos en términos de proximidad a cuerpos de agua. Siguiente. Es un mapa que muestra básicamente el... Oh, no, puedes volver, por favor. Gracias. Es un mapa que muestra básicamente dónde hay altos riesgos o bajos riesgos de deforestación por el café. Entonces, lo que es importante entender ahí es que esa deforestación histórica que estamos viendo ahí no es toda la deforestación en ese paisaje, pero es la deforestación que fue generada o que resulta ahora en áreas de café. Siguiente. También, como les decía, trabajamos al monitoreo de cadenas de suministro directamente. De nuevo, es al nivel de riesgo. Tenemos el riesgo de no pasar las regulaciones como el EUDA, pero de nuevo pueden ver otros tipos de regulaciones o certificaciones como Rainforest Alliance. Hay basados en datos históricos o también directamente con alertas tempranas que también podemos generar con los datos Sentinel-1 con una alta frecuencia para ver si hay deforestación muy cerca o directamente dentro de los polígonos que están manejando las empresas. En ese caso, las empresas que van a usar este tipo de herramienta, este tipo de métricas, necesitan ya tener polígonos donde saben en las fincas donde están comprando el café, básicamente. Próximos slides para ver el mapa. Sí, ahí vemos el mapa de nuevo. En ese caso podemos ver los diferentes polígonos en naranja o en amarillo con diferentes riesgos y las alertas de deforestación en ese caso con los puntos rojos. Y así podemos ver con mucha frecuencia cuáles son los riesgos de deforestación cerca o dentro de las áreas de suministro. Próxima diapositiva. Bueno, básicamente tomando todos los datos que ya generamos, que ya les mostré, podemos crear fácilmente informes que siguen un template fijo y básicamente basada en la información que la empresa ya puso en el sitio web, se puede generar esos informes que fácilmente se pueden compartir para pura transparencia o para hablar con auditores, mostrar cómo se está gestionando los riesgos, etcétera, etcétera. Siguiente. Y finalmente, cómo usamos los datos de densidad de árboles de sombra, básicamente para entender primero dentro del área de suministro donde las empresas tienen fincas, cuáles son las proporciones básicamente de fincas con mucha o poca sombra y cómo se refleja esto en términos de secuestración y de carbono y de carbon stock, básicamente.
También podemos hacer como escenarios, básicamente sabiendo la proporción de diferentes niveles de árboles de sombra en los cultivos. Podemos hacer proyecciones de si se pone más árboles de sombra, a qué tanto pueden cerrar el gap para llegar al cero, neto cero de emisiones. Próximo slide. Y ahí de nuevo se muestra el mapa al nivel ahí de un distrito, donde podemos ver las diferentes fincas y los niveles de sombra que tienen. Próximo slide. Entonces, como les digo, esa plataforma todavía no está terminada, pero debería salir para finales de septiembre de 2023, entonces al final del próximo mes, pero con un enfoque solamente sobre Vietnam al principio. Otras regiones serán agregadas cuando se presentarán oportunidades y que se encuentran lugares donde podemos desarrollar más ese tipo de plataforma. Pero es importante ver que para ser útiles, esas plataformas como Terra Próspero, que para dentro de 3 meses esto ya va a estar en vivo, va a haber una población ya activa, va a haber un porcentaje de... Perdón. ¿Qué iba a decir? Sí, esas plataformas como Terra Próspero, cualquier plataforma que se va a desarrollar, básicamente se tienen que crear desde con un gran conocimiento de las particularidades locales. Y no creemos que se puede hacer una plataforma directamente global con el tipo de ejercicio de scale-up como lo vemos muchas veces en sensores remotos donde se toman muchas muestras al nivel global, pero sin entender las áreas donde se trabajan, pero que realmente, básicamente, se tienen que crear cada uno de esas partes de la plataforma, se tienen que crear a nivel local, con gran conocimiento del contexto local y de cómo funciona la cadena de suministro en esas áreas. Pero siguiendo los mismos pasos y siguiendo un estándar global. Y para eso hay que tener un buen entendimiento de lo que se pasa en el campo, y creo que la presentación de Christian Boone que viene nos va a presentar esto. Gracias. Muchísimas gracias, Luis. Tal vez un comentario para quienes no conocen estos ejemplos que estaba ilustrando para Vietnam. Es una plataforma que está implementada, creo, no al mismo nivel de detalle, pero también se trabajó para Honduras. Entonces, Luis tiene algo de experiencia ahí en su equipo con relación a Honduras, y posiblemente Pablo nos comenta un poco con relación a eso. Bueno, con eso paso a Christian. Boone, un científico del equipo de acción frente al clima, tampoco un extraño para algunos de los colegas de Honduras en esta llamada. Él nos va a compartir sobre Croppy, un aplicativo que nos cero de con producción a pequeña escala. Entonces, bienvenido, Christian. Gracias, Jenny. Pues siguiente, por favor. Pues es un gusto estar aquí y ver a todos los compañeros y amigos aquí en la audiencia. Y estoy muy emocionado de hablar de un tema que es un poquito nuevo para nosotros, y espero que puedo explicarme por qué quiero hablar de estimativos de cosecha relacionada a la regulación. Muchas veces todos en el sector hablan del problema de la trazabilidad, todos hablan del problema de la georreferenciación y datos satelitales. Y nosotros queremos hablar de esos estimativos de cosecha. Es una práctica bien establecida en el sector
se contean las cerezas, se toman un muestreo de las ramas, los nodos o de los árboles, y a partir de eso se hace un estimativo. Requiere de tiempo de un técnico que viaje, que visite a todas las fincas, y entonces necesitamos personal bien entrenado, usando herramientas digitales, y que al final del día o de la semana o cuántas veces toca contar, sufre de extenuación, y los datos pueden sufrir también. Los usos que normalmente vemos son para la certificación, por ejemplo, Fair Trade o Rainforest Alliance. En ciertos casos requieren de estimativos de cosecha como parte de la documentación para la certificación. Y cooperativas usan, o empresas usan los estimativos para la planificación de recursos. Ahora, siguiente, por favor. Nos alejamos de la finca de café y miramos el texto de la regulación. Y todos conocen esa primera parte, el artículo 10 y parte 1, la verificación, la información, producto, cantidad, país, geolocalización, intermediarios. Todo eso tiene que entrar en la documentación. Juntos con esa información se acompañará con una evaluación del riesgo, teniendo en cuenta el nivel de riesgo del país, la presencia de bosques, etcétera, etcétera. Y un artículo que está ahí, que según veo no se ha hablado mucho, es artículo 10, párrafo 2, J, el riesgo de ilusión de lo dispuesto en el presente reglamento o de mezcla con productos pertinentes de origen desconocido. Entonces, tenemos que validar que no solamente tenemos que mostrar de dónde viene el café, sino también tenemos que mostrar cuál es el riesgo que el producto que queremos importar a la Unión Europea realmente viene de ese lote. Y ya se está esperando que hay muchos que van a fingir el origen para evitar la regulación. Siguiente, por favor. En artículo 18, los controles aplicables para los actores, los operadores que no sean pymes, son los que hacen la importación. Define un poquito cuáles son las fuentes de información que se pueden usar. Y se habla mucho de cualquier medio técnico y científico. Sí menciona Copérnicos, la herramienta Copérnicos explícitamente, pero realmente dice que puede ser otro medio técnico o científico adecuado. Y finalmente dice que hasta se pueden hacer controles aleatorios sobre el terreno en terceros países. El problema obviamente es que eso requiere pues esos controles en los países de origen son poco probables, y hay una preferencia para los métodos remotos. Según vimos en lo que nos contó Luis, es que esos sistemas de monitoreo remoto tienen una precisión son impresionantes, pero finalmente tienen una precisión limitada. Hasta en un trabajo excelente adaptado a lo local, contamos con falsos positivos. Y de hecho, por la naturaleza del cultivo de café, que necesita unos 3, 4, 5 años para empezar a producir, en el principio, cuando la regulación entrará en efectivo, no habrá café de lotes recién deforestadas en el mercado. Lo único que vamos a ver son falsos positivos. Lo probable es que esos falsos positivos pueden ser asociados con alto sombrío. Vimos, Luis nos dijo que sobre todo en áreas remotos, o mejor dicho, cerca de bosques naturales,
esos sistemas tienen problemas. Una solución ahora es excluir esos áreas de riesgo de la cadena de valor. Pero obviamente queremos que esos sistemas con alto sombrío se incluyen en la cadena de valor, que seguimos comprando de estas zonas, evitando la deforestación, no comprando de true positives, de positivos verdaderos. Normalmente en la certificación se usa la estimación de cosecha como una herramienta para documentar las cantidades. Pero eso no se puede comprobar de manera remota. Siguiente, por favor. Nosotros desarrollamos la herramienta Croppy juntos con Producers Direct y Tecnicafé en Colombia y hacemos estimativos de cosecha usando interpretación de imágenes. Se toma un muestreo de árboles y se hace así como se hace para un conteo manual. Se cuentan las ramas y para cada árbol se toman imágenes que muestran las cerezas. Se sube a nuestro servidor y el servidor hace una interpretación de la imagen y devuelve una estimación, un estimativo de la cosecha al usuario. La ventaja de ese proceso es que tiene acceso remoto, es transferible, el protocolo está ahí en el aplicativo, no se requiere tanto de entrenamiento. Incluye automáticamente información georreferenciada, da evidencia digital y es más rápido que el conteo manual. Siguiente, por favor. El desempeño es bastante alto. Aquí, juntos con nuestros compañeros de Tecnicafé, podemos comprobar que el aplicativo basado en IA tiene un desempeño igual de bueno al conteo manual y es más rápido. El R cuadrado, la correlación entre la cosecha observada en kilogramos por hectárea y la predicción basada en el conteo manual o IA es por encima del punto 90. Son una correlación muy alta, estamos muy contentos. Con la condición que se trata de 80 lotes con sistemas productivos tecnificados, bien manejados juntos con Tecnicafé. Igual bajo esas condiciones controladas, el desempeño es impresionante y estamos bien contentos con eso. Siguiente, por favor. Por el momento, juntos con, gracias a los fondos de la GIZ, en este momento estamos desarrollar servicios alrededor de esos estimativos de cosecha. Es lo que quiere ver la GIZ, y estamos desarrollando unos dashboards para mostrar el desempeño del productor y poder mostrar posibles intervenciones para aumentar el rendimiento, y cada productor recibe una asesoría acerca de eso, siempre basado en su desempeño según el rendimiento. Siguiente, por favor. Bueno, la propuesta que queremos hacer y la conclusión es que los estimativos de cosecha basados en inteligencia artificial tienen una precisión parecida a los conteos manuales, pero cuentan con acceso remoto, son georreferenciables, producen evidencia digital y son más rápidos que los conteos manuales. Los problemas están en que el desempeño depende de la aplicación correcta. Todavía no sabemos cuál es el efecto de usuarios no entrenados y necesitamos celulares con cámaras e internet en este momento.
pero creemos que la herramienta se puede integrar fácilmente con sistemas de trazabilidad para validar la calidad y el origen del café frente al EUDR. Sobre todo cuando se presentan problemas con las herramientas alternativas. Sí. Y pues estamos trabajando en la combinación con otros servicios, tales como créditos, seguros o servicios agronómicos, porque un gran problema con las herramientas de trazabilidad es que son útiles para los compradores, pero no son útiles para los productores. Entonces, también esos estimativos de cosecha nos permitan agregar servicios para el productor. Bueno, con Brian vamos a trabajar en la interoperabilidad, así que estas herramientas integran fácilmente. Bueno, con eso quiero cerrar. Y Federico, Jenny, creo que ahora vamos a ir a las reacciones por nuestros amigos de Honduras. Listo, muchísimas gracias, Cristian. Yo paso la palabra a Federico para que él pueda introducir nuestros panelistas a esta discusión. Por favor, sus preguntas y comentarios síganos compartiendo en el chat, que los estamos recopilando para la discusión que va a seguir después. Adelante, Federico. Gracias, Jenny, y gracias a los expositores por sus charlas en los temas tan interesantes. Esta siguiente sección de este taller, como lo menciona Jenny, es un espacio para escuchar comentarios de los panelistas. A ellos hemos pedido, dada su experticia en la temática de trazabilidad, que comenten sobre las 3 herramientas que se expusieron hoy y también dar algunas apreciaciones sobre cómo se puede avanzar con estas herramientas en terreno en Honduras. Los 3 panelistas que tenemos, en primera medida Fernando Cáceres, él es gestor de proyectos de la Comisión Europea, Pablo Ruiz, quien es director ejecutivo para Latinoamérica de la Fundación Hans Arp Neumann, y Néstor Meneses, quien es subgerente técnico del ICAFE. A ellos pedimos sus intervenciones de alrededor de 4 o 5 minutos, con un espacio para réplica de nuestros expositores de alrededor de 3 minutos. Entonces, en ese mismo espíritu, vamos a dar paso al primer panelista, quien es Fernando Cáceres. Fernando, adelante. Sí, muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por el espacio y la invitación para participar en este evento. Desde la perspectiva nuestra, sabemos que la nueva regulación tiene una serie de retos, ¿no? Y yo lo visualizo como, en alguna medida, son cosas que ya hemos venido pensando y que se han considerado necesarias, con temas de trazabilidad y mejor regulación en el uso de los recursos de la tierra, pero que de pronto nos encontramos con este reto, un impacto muy fuerte, como lo vivimos todos, por ejemplo, con el COVID-19 de cara a, por ejemplo, cosas como el teletrabajo y otras cosas que, aunque ya se venía escuchando y haciendo, tuvimos un impacto y la necesidad de adaptarnos muy rápidamente. Pues yo veo que la regulación nos genera retos muy similares y efectivamente habrá que ir, creo yo, pasos por pasos. Las 3 herramientas que vimos creo que pueden ser muy útiles y de aplicación al sector, a cadenas como la del café, pero también a otras de las cadenas que se ven afectadas por la regulación, ¿no? Pero creo que tenemos que empezar un poco por el gran esquema. En el caso de las cadenas del café con su variación, hay un elemento muy crítico en todo esto y es asegurar la trazabilidad. Tanto las herramientas de Terra como la estimación de cosecha seguramente generarán un valor agregado una vez que el proceso de trazabilidad de identificación de la cadena nos puede ayudar a identificar mejor los productores y a comunicarnos con ellos para la utilización de estas herramientas y puede hacer un cambio. Pero el caso de la cadena del café, pienso que el gran reto será cuál será el mejor mecanismo para asegurar la trazabilidad de estos productos, conectados efectivamente con la figura de la no deforestación,
que en mi opinión particular tiene retos, pero no son tan fuertes como el tema de trazabilidad, ¿no? Porque efectivamente pueden haber imágenes, pueden haber otras herramientas de teledetección que pueden facilitar esto, pero el tema de la trazabilidad es un poquito más complejo por todos los actores que encontramos en la cadena, y sabemos que en el marco de la intermediación hay actores que aportan valor y no hay problema de transparencia en ese sentido, pero hay otros que no aportan valor y que tendrán algunas limitaciones para transparentar la forma en cómo interactúan dentro de la cadena, ¿no? Entonces, en ese sentido, han surgido muchas expectativas de qué esperamos como sistema de trazabilidad de la Unión Europea, y la verdad es que el sistema está abierto porque, como bien lo explicaba el colega antes, si nos vamos a la figura de la regulación, hay una responsabilidad principal que la asumen los importadores. Entonces, efectivamente, para que cualquier mecanismo funcione, yo creo que hay un elemento crítico que desde ahora podemos empezar a apostar, y es lo que comentaba Brian con la iniciativa de Diasca y la interoperabilidad de las diferentes plataformas, ¿no? Porque efectivamente acciones de trazabilidad ya han existido en el pasado, seguramente seguirán evolucionando, pero todavía en esta etapa tenemos poca claridad de cuáles van a ser, con los elementos que mencionamos que deben de tener, los que van a adoptar los importadores, ¿no? Cuáles van a ser útiles para ellos y cuáles no, o sea que ellos desarrollarán algo. Entonces, pienso que habría que hacer una gran apuesta a generar un mecanismo que permita comunicar los diferentes mecanismos que ya están para poder facilitar esta interoperabilidad y esta transferencia de información para poder validar los sistemas, ¿no? Y luego, el otro gran reto es cómo estas plataformas que ya existen se pueden masificar, o cuál de todas ellas es la que tiene mayor potencial para poderse masificar en función de las realidades de cada mercado y de cada cadena, para poder asegurar estos mecanismos, ¿no? Eso es alguno de los elementos que quería compartir. Somos muy conscientes de la Unión Europea que nos enfrentaremos a retos y estamos con toda la disponibilidad de poder sumarnos a todo esto, pero esto es un esfuerzo conjunto que no vamos a poderlo, digamos, solventar desde una perspectiva única, ¿no? Sino desde una perspectiva más abierta. Sé que solo tenía la intervención mía, pero estoy con mi colega Alfredo, con quien compartimos estos temas en la delegación. Al principio no estaba previsto, pero él está ahí y quiero darle un minuto a Alfredo para que también complemente algo de lo que estamos conversando. Alfredo. No, muchas gracias, Fernando. Yo solamente primero agradecer la invitación y la presentación. Efectivamente, esta parte de la cadena de trazabilidad me alegra ver que efectivamente se está avanzando y hay cuestiones ya bastante trabajadas, pero efectivamente aquí hay que ver el reglamento en su conjunto, y el reglamento en su conjunto también señala cuáles son las necesidades o el cumplimiento de la legislación nacional, eso por un lado, con lo cual hay que trabajar también conjuntamente en el desarrollo de esa gobernanza de las cadenas involucradas, pertinentes, como dice el reglamento. Y efectivamente, como decía Cristian también en su intervención, hay cuestiones como esa parte 2 del artículo 10 sobre el riesgo de elusión, que nos preocupa particularmente. Hay cuestiones en Honduras también muy específicas relativas a la propiedad de la tierra y demás, entonces forma parte también de esa trazabilidad, la identificación del productor, y efectivamente la parte física y de la tecnología existente como para identificar polígonos y demás, con todas las limitaciones que también se han señalado sobre no la fiabilidad, sino que la posibilidad de que genere falsos positivos, etcétera. Bueno, pues hay que tenerlas todas en cuenta. Yo creo que es un buen punto de partida, y el último aspecto también es, al final, quien valida todo esto van a ser los Estados miembros en el momento en el que el importador introduzca los bienes a Europa. Y no debemos tampoco olvidarlos. Al final, esa va a ser la validación final,
y no está prevista una validación global, sino una interoperabilidad de los mecanismos existentes. Gracias. Fernando y Alfredo, muchísimas gracias por sus intervenciones, muy comprensivas de todos los aspectos que hemos hablado hoy. A nuestros expositores, no sé si les parece. Brian, ¿quieres empezar? Dado el inicio del comentario sobre interoperabilidad, podemos seguir, Cristian, con el tema de la elusión y finalmente Luis con el tema bueno, de la detección y falsos positivos. Adelante, colegas. Sí, sí, he mirado los comentarios en el chat. Muy buenas observaciones. Empezando con como la relación entre la relación esperada, digamos, ¿no? Entre la interoperabilidad y avanzarla y ingresos, ¿no? Ingresos dignos para productores en fincas pequeñas, etcétera. Bueno, primero yo creo que es cuestión de intentar no excluir. Por como mencioné, empresas grandes ya tienen poder de inversión interna y poder de inversión en cadenas de valor a lo largo de la cadena de valor. Y hay ese riesgo de que pequeños agricultores no van a participar. Hay varios aspectos como transversales, como mencioné, varias como capacidades, como he dicho, transversales. Y hemos mencionado varios, como manejo de polígonos, puntos, etcétera. También hemos hablado de software, herramientas software abiertas, gratuitas, que por lo menos, bueno, hay más costos, como mencionó Ana, pero por lo menos se empieza desde un punto de partida de poder comunicar entre sistemas si se está utilizando software parecida y abierto. De o sea, lo que se espera o la lógica, digamos, es que se va a facilitar una diversidad de soluciones en el mercado, sabiendo que pueden interoperarse y comunicarse entre unos y otros, y eso contribuye a una masificación y accesos, se espera, a servicios adecuados y más económicos, etcétera, que serían relevantes para pequeñas fincas, ¿no? Eso desde el punto de vista de que claro que no es el mismo que incluir ciertas iniciativas también se tendrán que diseñar que lo hacen como más activamente. Del punto creo que fue Ana que mencionó que la diferencia entre soluciones abiertas y software abierto y un servicio. Y hay costos fijos de un servicio, hospedaje, mantenimiento, desarrollo continuo, etc. A mi punto de vista, a mi ver, hay que desarrollar algo como un servicio en el interés público y precompetitivo, en que se encuentran todos estos elementos y con el fin de avanzar y apoyar una diversidad de soluciones. Y para ello se necesita como una coordinación y de hecho una coinversión entre públicos, privados y sin fines de lucro, digamos, ONGs o otros investigadores como nosotros, en, en codiseñar un sistema en el interés público que se podría implementar, por ejemplo, a nivel de una cadena de un producto en un país, por ejemplo, para ir a ver cómo es que nos funciona. Y se puede hacer como paso por paso y probar y ver si de hecho contribuye a los impactos que queremos tener. Entonces, eso sería como una vía de bajar los costos aún más y se espera también masificar soluciones adecuadas para por lo menos no excluir pequeñas fincas del sistema. Gracias. Brian, gracias a nuestros colegas. Tal vez la pregunta si tienen algún comentario adicional a lo que ha dicho Brian o en interés de tiempo seguimos con el comentario de Pablo. De nuestra parte, creo que podremos seguir con Pablo. Ok, perfecto. Vamos a seguir entonces con Pablo. Pablo, por favor, adelante.
Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Un gusto saludarlos. Me encanta el café de Honduras y los paisajes de café de Honduras, pero estoy en Guatemala ahorita. Y bueno, primero felicitarlos porque es un tema que realmente yo creo que vamos bastante tarde. Es un tema que, como bien han dicho los colegas, es de un abordaje sectorial y que realmente tenemos que empezar a tener contactos probablemente un poco más incisivos y más directos con actores claves, primero con los importadores para entender. Estas herramientas que nos presentaron para mí son maravillosas. Nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar con Terra-AI e hicimos una primera evaluación en Ocotepeque a nivel departamental. Y bueno, uno siempre dice que tal vez el tema de deforestación no es tanto un problema, pero en el caso de Ocotepeque era bastante claro que en un periodo de tiempo el café había causado más del 50% de la deforestación en esas zonas, ¿verdad? Entonces sí es una realidad. Y es una realidad que, como le comentaba yo a algunos colegas, creo que va a continuar por el tema de cambio climático mismo, va a seguir ganando aptitud algunas zonas y pues básicamente va a haber esa competencia. Entonces creo que estas herramientas son muy útiles. El reto es cuáles son las herramientas que los importadores están pensando en utilizar, ¿verdad? Y entendiendo que básicamente tenemos que ver esto como sistemas, incluso porque básicamente el productor, el pequeño productor, que al final es la mayoría, el 95% de los productores de café de Honduras, ¿cómo se va a poder conectar a estas herramientas, verdad? Sabemos que la mayoría de ellos no participa en cooperativas o en estructuras organizativas que no necesariamente le vende solamente a un tostador o a un comercializador, a una exportadora de café. Entonces necesitamos construir sistemas que justamente tengan esa interoperabilidad, pero definitivamente que tiene que venir desde esa construcción con las tostadoras y las importadoras para evitar que realmente esto se vuelva un sistema que pueda generarle mayores retos a los pequeños productores, a las pequeñas y a las pequeñas productoras, ¿verdad? Como fundación, realmente vemos bastante oportuno nuevamente el uso de herramientas como Terra-AI. Creo que la pregunta del millón es cuáles son las zonas críticas hacia donde deberíamos de evaluar. Primero, para identificar problemas de deforestación en el futuro y cómo podemos reducir esos riesgos de deforestación. Y por otro lado, ese abordaje hacia el tema de cumplimiento, ¿verdad? Hacia el tema de cumplimiento en el sentido de, bueno, creo que Inatrace es una buena herramienta. ¿Cuáles serán las otras herramientas que puedan estar disponibles y que pues tengamos la certeza que la van a utilizar tanto los tostadores como luego irse para abajo en la cadena, hacia las exportadoras, hacia las cooperativas, hacia los mismos intermediarios? Probablemente el 60% del café de Honduras pasa también a través de manos de intermediarios. Y básicamente creo que el reto está ahí, ¿verdad? El arte que tenemos es cómo logramos conectar todos esos sistemas. Creo que es un reto bastante complejo, ¿verdad? Y que requiere que tomemos un plan de acción probablemente sectorial más inmediato entre los diferentes actores de la cadena de café, ¿verdad? Por el momento esas son mis apreciaciones y les agradezco bastante el tiempo. Muchas gracias, Pablo. Tenemos una propuesta de que en interés del tiempo es para salvaguardar la discusión al final del seminario, proceder con los comentarios de Néstor y al final tenemos una ronda general para las respuestas de Brian, Lou y Chris. Entonces, Néstor, adelante, por favor. Gracias, Federico. Buenos días a todos los participantes y a los expositores también. Bueno, primero creo que son tres herramientas muy buenas que estamos poniendo a disposición para esta iniciativa. El tema en el caso de Diascar, el tema de
interoperatividad entre diferentes plataformas y diferentes ambientes de trabajo para demostrar la no deforestación es un reto grande. Hay diferentes iniciativas, se ha vuelto un poquito una especie de competencia en el sentido de que hay diferentes ofertas en el mercado para diferentes usuarios, pero hay varias cosas que hay que aclarar en este punto. Primero, algo decía Beatriz Pozo, el tema de la asociatividad. Honduras solamente tiene el 20% de sus productores asociados en cooperativas y esto sin duda va a ser un reto para trabajar y cómo incorporar a estos productores, a estas plataformas y luego a una interoperatividad como Diasca, a productores pequeños, individuales, creo que es un reto grande. Yo en tema de Diasca también lo veo muy importante para lo que viene en el futuro, no solamente en el tema de no deforestación, sino en debida diligencia de derechos humanos, que es un tema también que viene a continuación y que seguramente va a ser muy importante para poder trabajar en esto. En cuanto a Terra AI, creo que es una herramienta, o va a ser, o puede ser una herramienta muy importante para demostrar el avance o cómo va el avance del país en tema de regulaciones nacionales que vayan a mitigar o a minimizar la deforestación en el sector café. Sabemos que Honduras posiblemente está en un riesgo alto en tema de no deforestación, pero carece de herramientas que vayan monitoreando y que den esa garantía tanto al mercado como a la Unión Europea de que se está reduciendo el índice de deforestación en el rubro, o ya sea cualquiera de los 5 rubros que están involucrados, y me parece que esta herramienta va a ser importantísima para ello. Entonces, desde ya, si hay oportunidad de hacer un piloto en Honduras, pues desde el ICAFE estamos muy interesados en trabajar en este tema. Muy buena, me parece, la iniciativa. Y en cuanto a CROPI, creo que también el tema de eficientar el pronóstico de cosecha es importante. Nosotros hacemos todavía pronóstico de cosecha con conteo manual. Esto el uso de esta tecnología implicaría que podríamos agregar mucho más muestras o disminuir el tiempo para poder recolectar la información sin afectar la fiabilidad de los datos. En cuanto al uso para este caso, en el tema de no deforestación, sí veo un poquito complicado en el sentido de que son pequeños productores con baja capacidad en cuanto a uso de dispositivos. Entonces creo que ese podría ser un reto que tendríamos que vencer, y el otro es la temporalidad. ¿Cada cuánto se debería hacer? Si va a ser una línea de base inicial, se tendría que hacer nuevamente cada 2, 3 años, no sé si cada año. Y el otro, el sistema tendrá esa capacidad para recaudar o recabar información de 100,000 productores o 350,000 manzanas que se producen en Honduras. Ese es algún tema que me asalta las dudas, pero al igual que en Terra AI, si hay oportunidad de hacer un pilotaje de CROPI en Honduras, Cristian, estamos con total apertura desde el ICAFE para poder trabajar en esos temas. Y muy interesante, y creo que van a ser herramientas que van a ayudar bastante en este tema y en temas futuros, como lo dije. Por ahí, hasta ahora, esos serían mis comentarios y apreciaciones. Muchas gracias, Néstor. Gracias por esa visión general y comentarios sobre cada una de las herramientas. Voy a dar paso a los colegas, y dado que tuvimos esa completa intervención de Néstor y la intervención de Pablo, volver la palabra, si les parece, Cristian, Louis y Brian, con respuestas puntuales a los comentarios que han hecho nuestros colegas aquí en la reunión. Adelante, Cristian. Gracias. No, estoy totalmente de acuerdo con Néstor y su comentario que hay muchos retos. No es una herramienta que está lista, que se aplica a gran escala para todos los productores. Sin embargo,
el problema de la falta de accesibilidad a dispositivos con Internet también es un problema para la participación en la cadena de valor, porque alguien tiene que registrar esos pequeños productores y sus lotes para la cadena. Y en ese sentido me preocupa ese enfoque que es solamente en la trazabilidad. Porque lo que nosotros creemos es que los operadores, los importadores de café, ellos tienen una pregunta: ¿cómo reducir mis costos? Y lo que siempre nos dicen, y Pablo va a estar de acuerdo conmigo, ellos cubren unos 80% de su café, de unos 20% de los productores. Porque de los grandes productores, ellos tienen que documentar el origen una vez, y ahí llenan varios contenedores. Para llenar la misma cantidad de contenedores, tienen que pasar, digamos, 1000 veces por el mismo proceso con los pequeños productores. Entonces, la gran pregunta es cómo incluir estos pequeños productores a la cadena de valor. Segundo problema es que estos pequeños productores con sus sistemas diversificados tienen alto riesgo de producir falsos positivos con los sistemas de remote sensing. Mientras los productores grandes claramente están visibles como fincas de café en datos satelitales. Entonces son justamente esos productores pequeños que causan riesgo, que cuestan. Entonces estamos muy preocupados que cumpliendo con los requisitos de la trazabilidad, hay un alto riesgo que vamos en contra de los objetivos que realmente tenemos, que los objetivos que tiene la regulación misma. Y es frenar la deforestación, ingresos dignos para los productores, biodiversidad, carbon stocks, proteger el carbono en las fincas de café. Y si excluimos los pequeños productores con árboles de sombra, con sombra densa, con biodiversidad, que ya son los que más son vulnerables, el enfoque solamente en la trazabilidad de la cantidad de café que se requiere para el mercado europeo tiene mucho riesgo de causar problemas no intentados que no queremos ver. Entonces, sí tenemos que trabajar en la trazabilidad, pero no podemos olvidarnos que detrás de eso tenemos objetivos de acción climática, de biodiversidad, de dignidad, de ingresos dignos para los productores. Gracias. Gracias, Cristian. Dando la palabra a Luis, si quieres seguir con las reacciones a Pablo y a Néstor. Sí, claramente, gracias. Bueno, primero hablando de los falsos positivos o de básicamente errores en mapas de uso del suelo, eso es inevitable y básicamente lo tenemos que tomar en cuenta en las estrategias que se van a implementar para monitorear los cambios y las cadenas de suministro. Creo que, como lo dice Cristian, lo que tenemos que evitar es que la estrategia sea no compro café a ningún agricultor que esté a más de 3 kilómetros del bosque, y así reduzco mucho mi riesgo de comprar café deforestado, pero sin tomar en cuenta si realmente o no el café viene de una zona deforestada. Yo creo que lo más importante es que justamente, como lo decía, esas plataformas sean creadas desde el nivel local hacia el nivel global. Y también quiere decir que tenemos que encontrar mecanismos para retroalimentación de personas que cultivan
café en zonas remotas, por ejemplo. Hay que tener posibilidad de decir, no, este mapa está mal o no, no hubo deforestación o mi cultivo no es bosque y puedo probar que fue agroforestería desde muchos años y el mapa de bosque está mal, etcétera, etcétera. Entonces, hay una necesidad de tener que las personas que están básicamente juzgadas por estos sistemas tienen maneras de retroalimentar esos sistemas y hay que tener como preparados también los protocolos o preparados las maneras que se van a integrar esas retroalimentación. Porque es inevitable que vamos a tener errores y es inevitable que estos errores estén más altos en algunas categorías de agricultores y más bajo en otros. Entonces es más cómo prepararnos para manejar bien esos problemas. Gracias, Luis. Brian, ¿tienes algún comentario final sobre las intervenciones de Pablo y Néstor? Sí, adelante. Muy pocos, ya que mis colegas han dicho bastante y mejor que yo. Yo pondría énfasis en esa idea de ciencia abierta como aspecto clave de hacer todo esto funcionar, ¿no? Y hay métodos y tecnologías digitales, hay los impactos de utilizarlos, hay que tenerlo todo abierto para ser criticable y base de un aprendizaje colectivo. Y sigo pensando yo personalmente que sí se tiene que definir proyectos pilotos y he visto varias expresiones de interés en el chat. De ahí como mirar cómo se puede hacer como el diseño de un servicio, o sea, proyecto piloto, pero con el objetivo de algo más escalable desde el comienzo, se diseña con ese fin, ¿no? Y sí, me encantaría estar colaborando con ustedes en eso y muchas gracias. Gracias, Brian. Con eso podemos dar cierre a la sesión del panel y paso la palabra a Jenny para la discusión abierta con los comentarios que hemos recibido a través del chat. Bueno, y gracias a todos por poner las preguntas y comentarios, incluso respuestas del público, también los expositores que han ido respondiendo a algunas de las preguntas en el chat. Entonces voy a sacar algunos que creo que merece todavía mayor comentario. Y uno de ellos, y eso está dirigido a Brian, es cuál es la ruta supuesta para que la interoperabilidad mejore el living income de los productores. O sea, cómo tener esa interoperabilidad realmente nos puede ayudar a tener un impacto en la vida de... Sí. Bueno, como he dicho, lo primero sería no excluir, ¿no? Entonces, es lo que está pasando con varios sistemas y tecnologías como aisladas. El riesgo es que solo como las empresas o actores más grandes pueden invertir a nivel de una cadena de valor. Y eso ya implica que hay que trabajar en el caso de Cargill, por ejemplo, ¿no? Hay que trabajar con Cargill. Entonces, para comenzar sería eso, ¿no? De no excluir. Y hay aspectos transversales que son como partes de lo que es la interoperabilidad. Hay interoperabilidad en términos de como tiempo y espacio. O sea, si hay alguna medida o algún dato, saber dónde ubicarlo y saber qué pensamos que nos dice y saber cómo ofrecerlo para que se pueda utilizar o reutilizar responsablemente. Hay interoperabilidad en términos de sistemas y lo que hemos dicho es que software abierto es como un paso hacia ello, porque si todos están utilizando software parecido, se sabe cómo conectar, ¿no? Pero, o sea, desde el comienzo la idea es que, o la lógica es
avanzar la interoperabilidad contribuye a una diversidad de sistemas y soluciones en el mercado, y de que ahí se habrá más acceso a servicios adecuados que no excluyen, ¿no? Pero como he dicho antes, eso es distinto a una iniciativa específica de crear más vías a ingresos dignos para pequeñas fincas y productores en pequeña escala. Muchas gracias. Tengo una pregunta ahora para Luis. Y es así, con respecto a la elaboración de mapas de cobertura e identificación de riesgo de deforestación, ¿cuál sería la propuesta de valor diferenciada de Terra-AI versus lo que Forest Data Partnership de WRI puede ofrecer? Y yo tal vez ampliaría la pregunta a comentar sobre los diferentes productos y cómo navegamos, ¿no?, en ese mundo de oferta. Adelante, Luis. Sí, claro. Gracias. Bueno, de hecho, estamos siempre en discusiones y en contactos con WRI y otros para ver cómo avanzamos juntos hacia las metas que tenemos. Por ejemplo, Terra-AI por mucho tiempo entregó datos en la plataforma Global Forest Watch, bueno, que no es lo mismo, pero bueno, sí, hay muchos intercambios entre estas plataformas. Lo que hay, como lo decía Brian, justo ahora, lo que hay que trabajar ahora es en crear una interoperabilidad entre esas plataformas, ver cómo unas pueden entregar datos a la otra y cómo al final se crean servicios que funcionan bien en las zonas donde más se necesitan. De lo que podemos ofrecer de más que esas plataformas es que, como lo hemos construido, es que cada usuario tiene un sistema que está desarrollado para su cadena de suministro y con las métricas que quiere ver, con los umbrales que quiere ver, etcétera, etcétera. Entonces está muy detallada para esos usuarios, básicamente. Pero lo importante es que esos servicios o esas plataformas puedan usar los datos que otros producen, creo yo, y que haya más interoperabilidad entre esas plataformas para que podamos acceder básicamente al mejor dato que pueda existir. ¿Cómo navegar dentro de este mundo de plataformas y etcétera? Yo creo que es ver o escoger la que más funciona en los lugares donde uno quiere trabajar, básicamente. Y tener cuidado con los datos globales, creo yo. Y tratar de encontrar cosas que se crearon realmente en particular para la zona donde queremos trabajar. Aun si los datos globales pues siempre también tienen información y son interesantes, yo no tomaría decisiones críticas basadas en datos globales. Listo, muchísimas gracias. Hay varias preguntas muy concretas que se han ido respondiendo o que se pueden responder en el chat sobre qué significaría aplicar alguna de esas herramientas en el contexto de Honduras. Hay uno para Christian sobre Cropi, hay uno para Luis sobre Terra-AI, incluso hay uno para Néstor sobre interés de un tostador de aplicar un mapa en Honduras. Tal vez eso se pueden responder por el chat, y en los 4 minutos que quedamos hay una pregunta que me gustaría lanzar aquí al ruedo. Brian, tal vez puede comentar
rápidamente y después si Christian o Luis tiene algo más que agregar y con eso cerrar la sesión a tiempo. Y la pregunta es así: hay múltiples soluciones de trazabilidad en el mercado, algunos de pymes locales. ¿Por qué el financiamiento de cooperación es usado para financiar plataformas que no son locales, en lugar de que el valor o costo generado, incluidas las capacidades desarrolladas, se quede en el país de origen y contribuyen a desarrollar la industria digital en origen? Eso podría reducir riesgos de profundización de asimetrías y de competencia desleal entre los desarrolladores de soluciones tecnológicas. Y lo quiero enfocar también porque los tres ustedes han dicho dos cosas. Han dicho la importancia de colaborar todos y la interoperabilidad entre sistemas por un lado, y por otro lado la importancia de localizar o aterrizar o tener información local para asegurar la validez de lo que se genera. Entonces, Brian, tal vez tú das su apreciación y si queda un minuto, tal vez o Luis quiere agregar algo. Yo sí, la coordinación y creo que como co-creación y co-inversión a nivel nacional es a mí ver lo que hace falta para poder como localizar tanto la analítica como ha descrito Luis, como las soluciones en sí. Y hay riesgo grande en utilizar datos globales, como ha mencionado Luis, y también soluciones globales, ¿no? Y es por eso estamos insistiendo en los aspectos transversales y como más universales, pero a nivel precompetitivo, para poder fomentar como un ecosistema local y muy localizado también. Christian o Luis, ¿quieren agregar algo? Pues nosotros, de hecho, pues estamos contando con apoyo de la GIZ en Colombia y Perú, pero también en Uganda, y ahí uno de los requisitos que tenemos es transferir esta tecnología a empresas locales. Entonces, en teoría estamos abiertos siempre cuando se cuenta con la capacidad técnica y pues porque no es tan fácil de integrar eso, pero sería posible hacer eso. En GIZ Fair Forward estamos trabajando así. Listo. Luis, ¿algo que agregar para ya dar cierre? Sí, yo creo que estas soluciones hay que tener cuidado que también no haya como miles de soluciones que se crean al nivel local, pero que no puedan ser tan estandarizadas al nivel global. Entonces, hay una necesidad de tener como metodologías definidas al nivel global o al menos unos puntos que tienen que ser bien claros al nivel global. Pero luego la creación de los datos mismos creo que tienen que venir de las regiones donde se van a implementar los sistemas de monitoreo. Muchísimas gracias por esos comentarios. Con eso yo quiero agradecer a los tres panelistas. Quisiera también agradecer a los tres que presentaron y sobre todo a todos que se sumaron a esa discusión, que aportaron muy activamente en el chat. Yo espero que eso sea un hito más en la conversación que ha sido bastante animada en los países, en el sector y también a nivel global sobre qué significa esta nueva regulación, pero yo creo que mucho más importante cómo podemos enfrentar esa tensión que hay entre la producción agrícola y la deforestación de una forma coordinada, de una forma apropiada para todos que estamos involucrados en la producción y la conservación de los recursos naturales. Entonces, muchas gracias. Los contactos de los tres expositores están en el chat. Les llegará por correo las presentaciones y espero que seguimos la discusión. Gracias a todos. Muchas gracias, saludos. Gracias. Gracias, Néstor. Gracias, Pablo. Gracias, muchas gracias.